Dios. opinión? ¿Cuál es el resumen? ¿Dónde podría estar el camino para la solución de los grandes problemas nacionales? Problema de crisis económica, problema judicial, problema de inseguridad, problema de trabajo. No hay dinero circulando en la calle. Preguntarle al hombre experto, experimentado, catedrático, de mucha experiencia, que ha estado pues en todos los niveles y que también a veces la ha sufrido, pero que es un hombre que conoce lo que hay que decir y lo que hay que hacer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en la radio con ustedes, poder compartir y poder cruzar ideas. Es un enorme gusto estar aquí. Esto ha sido habitual recibirle en estos tiempos, como para hacer un balance. Hay la necesidad en el tiempo de diciembre, ahora que estaba mirando una vez más físicamente, creo que en el año nos hemos visto la segunda vez. La segunda vez. Recordaba el linaje, abogado Almeida, doctor Luis Almeida, el linaje, lo bien aprendido. Cuando teníamos la oportunidad de saludar a su señor padre, muchas gracias. Él era de los que comentaba, y usted lo debe recordar muy bien, sí. No solo en el aula se puede impartir una enseñanza. ¿Al país le hace falta qué, doctor, luego de este año, en aras de ese lineamiento, de esas enseñanzas de nuestros formadores? Porque así yo considero a nuestros formadores, hablar con el doctor Zavala Vaquerizo, hablar con su señor padre, el doctor Estarelas Merino, era un momento plácido. Sí, mucha enseñanza. Entonces, allí preguntarle al doctor Estarelas en esa línea. ¿Cuál es su diagnóstico y cuál es la solución? Porque solamente diagnosticar y diagnosticar, no basta. ¿Cuál es el camino? A seguir. Yo creo que hay una carencia de liderazgo en el país y eso es terrible. No tener un líder, una persona de experiencia que sepa guiar, es terrible para el Ecuador. Que sea respetado y que sepa dónde el país tiene que caminar. Cuando estaba ingresando, los oía y hablaban de esta migración enorme que se da. Y yo enseguida pensé que hay un factor también que hay que sumar, que es la fuga de cerebros que se está dando aquí en el país. Todos los jóvenes que se gradúan quieren salir del país, no quieren quedarse. Y esa fuga de cerebros es terrible para un Estado como el Ecuador, donde han invertido en educación y estas personas salen. Entonces eso es muy peligroso. Y pienso que el Ecuador está, lo que los griegos decían, en un pandemonium, donde se pelean todos, o en un agujero negro, si queremos hablar de algo cósmico, que no podemos salir. Entonces es fundamental que se hagan reformas para que el Ecuador vuelva a salir. Había un concepto que yo escuché hace muchos años que decía que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias, donde todos podemos discrepar, pero caminamos juntos hacia un objetivo común. Eso no existe en el Ecuador y creo que hay que devolverle al Parlamento funciones, que hay que volverle a hacer respetable la función judicial, que es sumamente importante, y que todos debemos de luchar contra el enemigo del narcotráfico y la delincuencia organizada que está acabando a los ciudadanos. Sí, hay un espíritu, yo digo espíritu, de desesperación por el enriquecimiento rápido, injustificado, no digo jóvenes, también de mayores. Quieren la fortuna rápida. Entonces, ese funcionario que va, por decir, a cualquiera de las nominaciones que se puedan hacer, y lo que quiere es, y va a hacer es lograr economía más sólida para su familia o para él. Eso es un elemento que está ocurriendo, que bien lo señala el doctor Almeida, y me recuerda esa frase: sacristán que tiene cera y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea sino de la sacristía? Personas que van a los puestos públicos y salen millonarios. Y ahí debería pues actuar el SRI, la Fiscalía, para que la Contraloría, que ha estado pues dando tumbos. Y es necesaria una reorganización dentro del Estado. Sí, pero hay las leyes, hay los lineamientos para eso. Lo que parece que hemos perdido en los valores.
total. Hay una crisis total de valores en el Ecuador. El valor que, como usted señalaba, de querer ser millonario, el valor del dinero y los valores en generales que deben de comenzar con una reforma educativa. Yo creo que lo peor que se hizo fue hacer el bachillerato unificado, quitando, por ejemplo, las especializaciones y quitando materias fundamentales como lógica, ética. Había una materia que se llamaba lugar común, todo lo quitaron. Entonces hay que restablecer otra vez los valores en el país. Sí, y eso lo aprobó el Parlamento. Lamentablemente el señor Lazo, por no llegar a un beneficio, o darles un beneficio, o asegurarles el beneficio a los profesores, no dejó entrar en vigencia esa ley y mandó algo a la Corte Constitucional y en eso está parado. Por eso no se aplica la lógica, la ética y las buenas costumbres que deberíamos nuevamente reincorporar para después de 20 años recién volver a cambiar. Esto no es enseguida. Y hasta el Consejo de Seguridad, doctor Estarela, doctor Almeida, compañera Mayra Espinosa, amables oyentes, hasta el COSEPE lo recomendó recientemente. Claro. Me parece que allí en el ministerio, en el Ejecutivo, hubo oídos sordos. Nada más. Que es terrible votar por personas que no están preparadas para gobernar. Es el peor daño que se le puede hacer a un país. Así es. Pero, ¿cuáles han sido los hechos más trascendentales en este año 2023, doctor Carlos Estarela? Son las 7 de la mañana con 25 minutos. ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué es lo que ha marcado al año 2023, hablando en política, en justicia, en economía del país? ¿Qué es lo que le deja marcado al 2023? Bueno, yo creo que uno de los errores más grandes fue la necedad del expresidente Lazo de llamar a una muerte cruzada. Yo creo que él debió de haber respondido al juicio político que se le hacía y de no ser, de haber tenido que ser destituido, salir destituido. Pero lo que existió fue que se cambió todo en una muerte cruzada que no era necesaria y se vino un gobierno de año y medio, que es una barbaridad, algo fuera del sentido común. Entonces, todo lo que se ha generado justamente es por ir a la muerte cruzada. Debió de haberse dado paso a la sustitución presidencial y elegir recién el próximo año a un presidente. Es decir, el Ecuador se ha visto abocado a elegir un presidente de año y medio para volver a elegir un nuevo presidente. Lógico, eso es una barbaridad. $120 millones en elecciones, claro. Se paralizaron las cosas. Volver a elegir un Congreso. El señor Lazo, así es. Cuando yo creo que no había ni necesidad, como usted lo dice. Y por último, asumir la responsabilidad política. Exacto. Los mandatarios tienen que asumir sus responsabilidades. Y haber utilizado la muerte cruzada para poder él evitar un juicio político le ha hecho daño al país terriblemente. Cambiar la asamblea, volver a elegir ministros. Ministros que van a durar año y medio, que en la práctica es un año porque van a entrar en un proceso electoral. Entonces creo que eso es lo peor que le ha ocurrido al Ecuador. Doctor Carlos Estarelas Velázquez, me va a disculpar que insista. Ayer y en estos días en grupos, en chat, yo hice un comentario, una pequeña reflexión, que ese acto del mes de mayo pasado es un acto que en año y medio de gobierno le ha hecho tanto daño al país y alguien me quedó mirando. Y entiendo el asombro. Dice, oiga, lo que necesitamos es con qué comer. Pero claro, el país lo que necesita es desarrollar. Se paralizó. Y ahora la elección del presidente, salvo que sea, doctor Almeida, un Clemente Yerobi Indaburo que vino en un poco tiempo y trabajó porque tenía la experiencia, pero era un hombre experto. Venimos a un gobierno que no tiene experiencia y que creo que va a aprender a gobernar cuando va a terminar el gobierno. Entonces, esto le ha hecho un daño evidentemente al país. Ahora, la reforma judicial es urgente por todo lo que se ha conocido, la influencia del narcotráfico, pero deben de ir personas de reconocido prestigio y no que la justicia no es de grupos, la justicia es para todos, que se escojan gente de valor. ¿La vía será la consulta popular, doctor Carlos Estarelas? Bueno, yo conversaba con el doctor Almeida y coincido con él antes de la entrevista,
quizás mejor es volver la designación al Parlamento, no solo de las Cortes, donde públicamente se Cada sepa 4 años había reorganización. claro, a quién se va a nombrar, y se buscaban gente de prestigio, sino también a la luz pública, Sí. a los organismos de control. Es que uno de los organismos que han fracasado terriblemente por diversas circunstancias, por presiones, yo qué sé, ha sido el Consejo de Participación en el nombrar. Entonces, el presidente se cuidaba en mandar la terna, en saber quién iba a encabezar la terna de Contralor, quién iba a encabezar la terna del Procurador, etcétera, los ministros de la Corte. Hoy lo que hay es el poder reducido a un grupo de personas que son las que nombran y una serie de influencias que han sido nefastas para el país. Personas que no tienen la respetabilidad necesaria para escoger. Así es, que no tienen y que se han convertido en pequeños reyecillos que eligen y dirigen el país. Eso es terrible para la democracia, eso atenta contra el Ecuador. Bueno, La y en el confianza- Parlamento habían gente de todo nivel. Habían grandes dirigentes sindicales, grandes dirigentes socialistas, hasta comunistas, pero de gran Claro, nivel. de gran nivel. Y una reforma fundamental sería, yo no sé si el doctor Almeida la comparta conmigo, que vuelva el Senado. El Senado era la Cámara de los antiguos Sí. y los diputados los jóvenes. Entonces la ley pasaba por los dos filtros y dicen, dos cabezas piensan mejor que una, y la ley salía mucho mejor. Y el vicepresidente de la República, si era antes, presidía el Congreso. Así Y es. no había la necesidad de esos No había amarres para poder elegir. Y no hay esos bochornos que se le ha hecho a la actual vicepresidenta que se le ha enviado a Israel. Entonces, esa reforma es necesaria. Aparte que si se estudia la historia de derecho ecuatoriano, el Ecuador, el Congreso siempre ha sido bicameral, la mayoría de las veces, no unicameral. Es al regreso de la democracia 78. que hacen la unicameralidad nombrando la Cámara Nacional de Representantes. Pero lo lógico sería volver al Senado. Esos cambios que han ocurrido han marcado este año 2023, le pregunto, doctor Carlos de Estarela, es que la confianza en las instituciones, en la institucionalidad como tal, se ha perdido o ha decaído de gran manera en este año 2023. Totalmente. Llámese Asamblea Nacional, llámese Ejecutivo, Policía Sí. Nacional, Fuerzas Armadas, entre otras. El mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha desmejorado muchísimo. ¿Qué ha pasado y cuál es la esperanza en el 2024? Es la crisis, es la urgencia de estas reformas y la calidad de las personas que conforman esas instituciones. Vea la asamblea, oiga a los diputados, asambleístas. La exposición es carente totalmente de la realidad nacional. No tienen experiencia, no saben. Y así se da igual en la justicia, en el Consejo de Participación. Es decir, hay una crisis de institucionalidad en el Ecuador que la estamos viviendo en este momento, unido a los graves problemas del narcotráfico y la delincuencia No estamos organizada. diciendo que solo tienen que ser académicos, porque también No, hemos tenido lo brillantes decía el doctor diputados. Almeida, que habían diputados que sin ser académicos tenían un gran sentido común. Habían antes incluso los senadores funcionales, Sí. que eran por cada sector, y aportaban mucho en la legislación del país. Ojalá, doctor Carlos Estarelas Velázquez, hay inclusive un dictamen de Corte Constitucional que da líneas de lo que está usted refiriendo, lo que hemos referido aquí en Sí, este hay espacio. un dictamen ya del para la año- bicameralidad. Sí. Y que haya el Bien. Senado, que haya. Bueno, habrá que poner los puntos. Ojalá aparezcan las ideas de esta naturaleza, ¿no? Y que la consulta tenga realmente, cambie, porque hemos vivido de consulta en Si consulta. no podemos perder el país. Una vez A más, mí se me hace como que estamos en el año 1829. Muy así. ¿Sí? 1829, cuando el Ecuador no sabía para dónde iba y perdimos casi todo el Así territorio. es, todo el territorio. Ahora, en ese problema de la institucionalidad debe de incluirse una reforma total al Consejo Nacional Electoral, que además tiene funciones prorrogadas y sigue ahí. Eso hay que reorganizarlo. Pero volvemos a los mismos. ¿Quién los nombra?
El Consejo de Participación Ciudadana y Debería Control ser Social nombrado como en y todas con acciones constitucionales derrumban los concursos a cada rato. En Estados Unidos todo lo nombra el Congreso, pero obviamente con ternas de primer nivel. Hasta los embajadores que los nombra el presidente de los Estados Unidos los ratifica el Senado. Es decir, pero son ternas de primer nivel. El Consejo Nacional Electoral debe ser reorganizado. A la luz pública. A la luz pública. Sí. Año 2015, del lado de allá, estando en la cabina del lado de allá, conversamos estos temas con el doctor para un cierre, precisamente un cierre de año. Doctor, para la familia, salud. Muchísimas gracias. Los temas de orden internacional también hay que abordarlos. Hay graves temas. Y esperando que la patria la recuperemos, ¿no? La salud de la sociedad. La salud cívica, decía el doctor Velasco. Y moral. Ayer me conseguí 30 libros del doctor Velasco, los voy a volver a leer. Cívica y moral. Sí. Salud cívica y moral. Escribí en Diario El Comercio con el seudónimo de Labriolé. Él era extraordinario. Gracias. Feliz año. A usted, doctor, gracias por acompañarnos en este último noticiero Morena Noticias, primera emisión del año 2023. Quisimos conversar con usted. Gracias. Gracias, muy amable. Sigan con nosotros, somos Radio Morena, radio inmensamente popular, se la escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter, @Radio Morena, en Facebook, Radio Morena 640. Comentarios y sugerencias.